Bienvenidos a este espacio de conocimiento, alter ego, finanzas y otras hierbas. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante que tiene que ver a la pyme versus la banca. Puede ser instituciones financieras en general. Y les tenemos un invitado súper especial con amplia experiencia en instituciones privadas, públicas, instituciones educativas, consultorías. Es decir, este personaje ha recorrido todos los ámbitos y posibilidades y enfoques que pueda tener la parte empresarial. Está con nosotros, hoy nos acompaña para hablar de este tema tan importante, el doctor José Ricardo Flores. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Me da mucho gusto compartir contigo y sobre todo ser parte en esta ocasión de tu programa pues que de hecho lo sigo y que estamos dando seguimiento a estas cápsulas. Muchas gracias. Ricardo, a nosotros aquí en el programa tenemos como parte importante conocer a la persona con la que hablamos, que conversamos, que siente algún tipo de identificación. ¿Nos podrías tú presentar quién es Ricardo, de dónde viene, si tiene familia, cuál es su origen, qué tipo de experiencia tiene en el sector empresarial principalmente o en algunas condiciones relacionadas con pyme o educación? Nos interesa bastante, ¿verdad? Bueno, gracias. Soy un salvadoreño, tecleño, pues padre, esposo, hijo, académico. Soy un administrador de empresas, pues que está trabajando en estas temáticas precisamente aquí en El Salvador, en el área centroamericana. Definitivamente un origen extremadamente rico y es precisamente una de las cosas por las que he decidido tocar este tema precisamente contigo, que involucra pyme e instituciones financieras. Comencemos por las pymes, Ricardo. ¿Cómo ves tú a la pyme salvadoreña? ¿Cómo ves el comportamiento, el grado de evolución que tiene la pyme salvadoreña en este momento o que generalmente ha tenido? Porque tampoco es que hoy sea tan diferente de hace algunos años. ¿Cómo lo visualizas tú a la pyme? Mira, he de mencionar que he estudiado a plenitud la pyme salvadoreña y he sido parte también de la pyme salvadoreña. He estado también en procesos consultivos. Digamos, te voy a hablar quizás de tres aristas. Mira, la arista académica, la ala empresarial y digamos qué es lo que se puede hacer incluso también desde la lógica de los organismos internacionales. También es sumamente importante, ¿no? Sí, digamos una incursión que tuve también en algún momento como parte de la junta directiva también de la CONAMIPE, que es la institución aquí por referencia. Mira, como académico, rasgos comunes, ¿verdad? Desde El Salvador hasta Finlandia, desde Guatemala hasta... La gente cree que hay diferencias, pero realmente el comportamiento es, digamos, bien uniforme. Tejido productivo, más del 90 y tanto % de la productividad de un país está en las pymes. Exactamente. Está de hecho, ¿verdad? El tema del fomento de iniciativas productivas y demás, ahí descansa. Los desafíos, bueno, más quizás de corte latinoamericano, ¿verdad? Financiamiento, claridad del modelo de negocios. Eso es sumamente importante. El saber costear. Pues también pues sos financiero, ¿verdad? Y conocer el hecho de saber que hay una bolsa para ingresos y hay otra muy distintas para costos y gastos. Yo creo que es un rasgo bastante general, fíjate, en muchas pymes, en muchos sectores y en muchos países. Y el otro tema creo que es la visibilización, digamos, las capacidades funcionales también de comercializar, de mostrarte. En El Salvador, digamos, nosotros tenemos nuestra taxonomía de las pymes, o sea, tenemos nuestra manera de entender. Es muy distinto, por ejemplo, si hablamos con los colegas de Alemania, por ejemplo, lo que ellos entienden por una microempresa, para nosotros, pues, totalmente puede ser otra cosa muy distinta. Vale, suponete que nosotros tenemos en nuestro marco instrumental, digamos, una clasificación, ¿verdad? Una microempresa. De hecho, ¿verdad? Partimos del emprendimiento. Luego viene la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, y hay dos categorías. Categoría empleados o categoría volumen en ventas. Esto es mundial. Claro. Lo que va cambiando un poco son las cantidades, ¿verdad? Sobre todo monetarias. Pero
ponete hasta 10 empleados, hablamos de segmento micro. El pequeño pues podría ser de 11 a 50 empleados, el mediano pues de 51 en adelante. Lo que cambia es un poco el tema también de volumen económico, ¿verdad? Sin embargo, aquí viene un poco la diferencia entre regiones. He tenido la oportunidad también de haber vivido fuera, digamos 4 años de mi vida. Te da otra visión. Sí, también. fíjate que ves por un lado, ¿verdad? Ves por un lado condiciones similares, pero también te quitas un poco como ese velo de estar in situ o de esa miopía, ¿verdad? Claro, que no estás viendo. Mira, lo que he visto, por ejemplo, en otras regiones, y a propósito también del material que compartís, era pues algo que Andrés Oppenheimer, por ejemplo, lo reseña muy bien, ¿verdad? Del tema del estigma social que se tiene desde la visión empresarial. Y es un tema que, por ejemplo, en países como en el que yo viví, como España, por ejemplo, ¿verdad? Casi que desde la niñez te lo van empezando, digamos, a inculcar, ¿verdad? Exactamente. De hecho, cuando uno llega a la universidad, ya trae desde pequeño muchas cosas que son bien difíciles de cambiar, ¿verdad? Sí, ponerle la creatividad, la innovación, cómo se fomenta. Exactamente. El emprendimiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo se fomenta? ¿Desde cuándo? Entonces ahí es donde empecé a notar algunas diferencias. Y luego, pues también ya cayendo a temas salvadoreños, pues como te decía, vengo de una familia muy emprendedora, una familia empresaria. Veo también de ejemplos familiares, de que bueno, ahora es esto, hoy estamos en esto, pero es como esa semillita, ¿verdad? Ese motorcito, que a mi forma de ver, eso es lo que se debe de estimular como punto de partida, ¿verdad? Para tener que la pyme tenga una base importante de funcionamiento, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que toca hacerse emprendedor, digamos, por subsistencia también, ¿verdad? Exactamente. De hecho, si has visto varios programas, se hacen empresarios porque perdieron el empleo, pero algunos lo han mentalizado que tengo un empleo y el emprendimiento lo hace porque ni modo, no tengo nada que hacer, no como una forma de ir buscando esto, ¿verdad? Sí, digamos, aquí eso es lo que toca, hay que hablarlo también así, ¿verdad? El decir la subsistencia, la informalidad, las asimetrías en género también que se tienen en este país y el cómo le toca afrontar de repente, ¿verdad? A una emprendedora, pues temas para dar cobertura a su grupo familiar. Digamos, ahí hay un segmento muy importante. Está otro segmento también que, digamos, es ya la pyme formal, ¿verdad? Formalizada, pues también con sus dificultades, con sus asimetrías y con sus brechas también. Es bien curioso, fíjate, bien curioso en el sentido que el pueblo salvadoreño es un pueblo emprendedor, pero es un pueblo que emprende poco. Digamos, si ya lo vamos escalando a estas mediciones clásicas del doing business, del índice de competitividad, detengámonos en el pilar 12, pilar de innovación. Suponete, de 143 economías, el pilar de innovación en donde están pues una serie de aspectos como patentes, como calidad de investigaciones, como la vinculación universidad-empresa y otro tipo de aristas. En ese pilar o en esa categoría, nuestro país, al menos en la última medición, tenía la posición 121 de 143. Bien atrás. Por poner un ejemplo, estamos mejor en la fija, ¿verdad? Ricardo, una gran conversación y estoy seguro que podríamos seguir aquí días y días. Toda la experiencia que tienes, gracias por compartirla. No quisiera terminar sin que tú pudieras dirigirte, digamos, a los alters que nos están siguiendo y también a algunas personas de instituciones financieras a niveles de tomadores de decisión. Primero, dos tipos de recomendaciones o salidas. Primero, a instituciones financieras. ¿Qué les podría sugerir para que puedan mejorar esa relacionalidad con la pyme? Y segundo, a la pyme. ¿Cómo ellos pueden aprovechar lo mejor posible en su momento cuando necesiten dinero? O sea, es decir, que realmente revisen cuánto es el dinero que necesitan, pero que también sepan que el dinero no lo es todo, sino que hay otras cosas como el conocimiento a través de una asistencia técnica, el llevar de la mano algunas cosas
que hacen que esa inversión realmente sea adecuada. Entonces, me gustaría ver si tú puedes trasladar tanto a la parte financiera, institución financiera, como a la pyme, algún grado de recomendación o sugerencias o condiciones que tú crees que podrían servirle, ¿verdad? Bueno, pues digamos a las instituciones financieras, mucha creatividad también, ¿verdad? Creatividad porque las condiciones son muy particulares de este pueblo salvadoreño a la que tenga, por ejemplo, el pueblo colombiano, mexicano, ¿verdad? Aunque el modelo puede ser conceptualmente muy similar, las condiciones económicas, socioculturales, político-institucionales y ambientales son muy distintas. Sí. Entonces, en primer lugar, pues es importante pensar en salvadoreño, pensar para salvadoreños con los desafíos en buen salvadoreño, ¿verdad? Eso quizás es lo primero. El incursionar en mecanismos innovadores, pues puede ser la asistencia técnica, puede ser también el tema este que te decía, ¿verdad? De cobertura de seguros. Esto lo pueden hacer también en armonía con otro tipo de instituciones. Considerar, por ejemplo, mira, que este es un país pues con temas migratorios, digamos, fuertes. Y a tiempo vienen y son fuertes. Pero, por ejemplo, se dice, ¿verdad? El tema del financiamiento siempre es como un común denominador. Pero, por otro lado, estás viendo cifras récord en remesas, ¿verdad? Es un tema de ingreso de divisas que no lo tiene cualquier economía. Y que se ocupan muchas veces para gastos. A eso vamos. Digamos, el enfoque a consumo. Exactamente. Fíjate que desde la lógica de pensar en cómo se puede también reinvertir en una lógica productiva es algo pues, que supone mucha innovación, claro, ¿verdad? Y por ahí hay una línea interesante de, bueno, hay países, México, por ejemplo, ¿verdad? También, tú conoces la experiencia 3-1, ¿verdad? Sí, otro nivel de remesas estratosférico, ¿verdad? De cómo orientar también este tema vocación productiva. Esa es una idea muy innovadora, ¿verdad? Por otro lado, el hecho de las brechas o el gap que se pueda tener, ¿verdad? Entre una institución financiera y la condicionante territorial, en la medida que vas acercando, ¿verdad? Que vas acercando al empresario con su institución de referencia, ¿verdad? La vocación productiva, digamos, es algo que vendría en la lógica del valor compartido, ¿verdad? Que sería quizás como esta nueva corriente. También hay recomendaciones, fíjate, de hecho, al sector empresarial que podríamos me gustaría, sí, precisamente porque también ellos necesitan, la pyme a veces tiene como miedo, un choque con la institución financiera. ¿Qué les podías decir a la pyme, digamos, como cierre en su función de necesidades de financiamiento? ¿Cómo afrontar esas condiciones, digamos? Mira, lo primero es un consejo que puede ir para personas naturales hasta para empresas privadas de carácter lucrativo. Es decir, es similar. Un buen diagnóstico. Primero, conocer qué estás haciendo, cómo estás, a dónde están los lados fuertes y a dónde están las oportunidades. Conocer también en qué contexto estás, cuál es tu sector, cuál es tu modelo de negocio. Cuando veíamos un poco en la CONAMIPE, fíjate que el hecho de decir la claridad de tu modelo de negocio, cuál es tu propuesta, cuál es tu estructura de costos, cómo te relacionas. Vamos, eso es muy determinante. Mira, hay pymes familiares también aquí en nuestro país y digamos en todo el mundo. Sí. Y el tema de pasar quizás de empresa familiar a familia empresaria también es otro tema al que hay que ponerle la mirada, ¿verdad? Jóvenes que nos están viendo de todas las edades, les trajimos a un especialista con un gran conocimiento. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido al programa y infinitas gracias. Gracias, Álvaro. Por el contrario, pues es un gusto, es un privilegio y pues por supuesto el hecho de dirigirme también a los demás colegas del Alter Ego, pues me supone también un motivo de alegría y de satisfacción. Gracias a ti y gracias por haber venido a casa. Gracias, José Ricardo. Por favor, síganos siempre. Por favor, denle like si les gusta y si no, también síganos y también denle like. Nos vemos a la próxima.